a mi entender, absurda y mal hecha por parte del Ministerio para el Servicio Penitenciario, quien prohibió el ingreso de nuevos reclusos a las cárceles si el Ministerio Penitenciario no autorizaba previamente este ingreso. Esto hizo que se comenzaran a abarrotar los centros de detención preventiva, o los calabozos policiales, como también se le conoce. Nosotros ya desde hace más de 5 años, desde hace 6 años, 7 años, comenzamos a ver este fenómeno como un poco, como que estaba sucediendo algo anormal y comenzamos a investigar, a ver qué era lo que estaba pasando. Ya hace 5 años que formalmente nos dedicamos, o sea, entre las muchas cosas que hacemos desde una ventana de la libertad, nos dedicamos a monitorear la situación que se vive en estos centros de detención preventiva del país, que son, mira, aproximadamente más de 500 y donde hay más de 65.000 personas. Nosotros solamente monitoreamos 1.019 estados y un grupo de 20.000 y pico de centros. Eso se los dirá la profesora Magali Higgins que cuando presente el informe ahora en un rato. Esta es una situación, bueno, realmente grave. Creo que si hay que definir, adelantándome un poco a lo que ahora va a hablar la profesora Magali O'Higgins, si hay que definir el año 2020 en materia penitenciaria, lo tenemos que definir como el año de el hambre y las enfermedades. Eh, ya no desde el 2020, ya desde antes, estábamos viendo cómo los muertos en cárceles o en centros de detención preventiva no eran en su mayoría, como siempre, como estábamos acostumbrados, por riñas y conflictos entre reclusos, sino que esto estaba ocurriendo por enfermedades y por desnutrición. Creo que el hambre y las enfermedades es lo que caracteriza todo lo que vamos a escuchar más adelante con la profesora Magali Ujía, que es nuestro informe del año 2020. Una situación verdaderamente grave y en la cual las autoridades no han hecho absolutamente nada para corregirlas y lamentablemente este, tampoco hay programas ni nacionales ni internacionales que tengan previsto cooperar con la situación de los presos venezolanos, y aquí hablo de todos los presos, los que están en centros de detención preventiva y están en cárceles, ante la situación grave de emergencia compleja humanitaria que vive el país. Este, yo le voy a dar la palabra a la profesora Magali O'Higgins para que presente nuestro informe del 2020. Ella es la coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad. Y quiero finalizar haciendo un llamado a las autoridades competentes a que tomen en cuenta a la hora de elaborar planes, a la hora de elaborar este, programas de ayuda a los presos de Venezuela, que son personas que también tienen derechos humanos como tenemos los demás, independientemente del delito que puedan haber cometido, y que merecen la atención principalmente
de las autoridades venezolanas, del Estado venezolano, que no se las otorga. Es realmente dantesca y grave la situación que se vive en las prisiones venezolanas. Y bueno, eso lo irá acá a explicar ahora la profesora Magali O'Higgins en el informe. Nuevamente, en nombre de Una Ventana a la Libertad, les agradezco que nos estén acompañando hoy en la presentación de este informe. Es nuestro quinto informe anual en este tema y más. O sea, hemos presentado, creo que con este es el informe número 14 que presentamos entre informes anuales, semestrales y especiales sobre la situación que se vive en los centros de detención preventiva o calabozos policiales que se han convertido en las nuevas cárceles de Venezuela. O sea, una de las características que tiene este nuevo siglo, el siglo XXI, es que los calabozos policiales dejaron de ser espacios transitorios donde los reclusos podían estar, estaban nada más que un lapso de 48 horas para convertirse en las nuevas cárceles del país. Gracias por estarnos acompañando. Sí, le dejo la palabra a Angélica para que presente a la profesora Magali. Gracias de nuevo. Gracias, Carlos. Sí, la profesora Magali O'Higgins, muy conocida por varios periodistas, ella es la coordinadora de investigación de Una Ventana a la Libertad, y ella es la encargada de orientar ese monitoreo bimensual, semestral y anual que hacen todos los investigadores de Una Ventana a la Libertad, presentes ya en 19 estados del país. Ella además tiene un perfil muy interesante porque es psicóloga social y criminóloga. Entonces, con su experticia, busca que los investigadores hagan esas preguntas específicas para ahondar en la situación que hay en los calabozos policiales. Profesora Magali, coméntenos qué hallazgos se obtuvo en este informe anual de Una Ventana a la Libertad en cuanto a la situación de los calabozos policiales en 2020. Gracias, Carlos. Gracias, Angélica. Realmente es un honor estar presentando este informe, el informe anual del año 2020 de Una Ventana a la Libertad. Voy a compartir para que puedan un minuto, porque la veteranía mía con el computador no es tan grande. Voy a presentarles, a poner la presentación para que podamos compartir quisiera que me confirmaran si la presentación está visible para todas y todos. Por ahora no, profe. Bueno, ya la conecté. Estamos esperando que entre. Me avisan, por favor, cuando la puedan ver. Sí, el tema de internet a veces no ayuda, pero sabemos que pronto ya se va a conectar su pantalla. De todas maneras, tenemos también a Víctor Camacho en soporte técnico con la presentación de este informe anual de Una Ventana a la Libertad. Bueno, espero que sea pronto, porque... ¿Quieres vuelva a intentar, profe, en Share Screen, en la parte de abajo, le debería salir una flechita verde? Sí, voy a reducir un poco esto porque no tengo pantalla completa la presentación. Ok, vuelvo al Zoom. Ok, aquí estoy. Share Screen, ¿sí? Ok. ¿Ahora? Ahí está, listo, lo estamos viendo. Gracias.
Bueno, Ok. ahora sí, me voy a portar bien. El informe anual 2020 es realmente una experiencia quizás única para el trabajo que venimos realizando. Y no solo por la pandemia, sino por muchas cosas que sucedieron este año. Y quiero comenzar recordando que una de nuestras grandes compañeras, Eva Riera, nos abandonó porque se fue de digamos, de esta tierra, de este mundo, y dejó un vacío grande en el equipo, tanto en los que pudimos tener la oportunidad de conocerla personalmente, como aquellos que recibieron su apoyo para salir adelante. Este informe es el último de los cuales ella participó y por eso nosotros quisimos hacerlo en su nombre. También queremos hacer un reconocimiento al equipo de investigación, 21 investigadores activos, ya estamos superando ese dato, hemos llegado a 23, en 19 estados. Tuvieron que hacer muchas cosas, y aplicar muchas mañas para poder conseguir la información durante la cuarentena que nos acompaña desde el 13 de marzo del año 2020. Y como dijo Carlos en la presentación, esperamos que este informe logre sensibilizarlos ante la grave situación que viven los hombres y mujeres privados de libertad en Venezuela. Una ventana a la libertad desde sus inicios ha intentado ayudar a transformar. Este es, pues, un paso más que damos en este esfuerzo por ser la voz de quienes no tienen voz, desde el mismo momento en que son sometidos a una detención preventiva. Los centros de detención preventiva realmente son las nuevas cárceles del siglo XXI. 273 centros de detención preventiva a lo largo y ancho del país, en 19 estados, fueron monitoreados, estudiados, se recopiló toda la información y debido a la gravedad que es la cuarentena y que es la pandemia de COVID-19, en el primer semestre introdujimos unos cambios en el instrumento de investigación de tal manera que aumentáramos el conocimiento en cuanto a la salud, para ver qué estaba pasando con la pandemia y otros problemas de salud. Lo interesante es que además de los datos fríos, estadísticos, nuestros investigadores e investigadores nos han enviado consuetudinariamente la información cualitativa, parte de la observación que ellos y ellas hacen, parte de la información que dicen los familiares, que son nuestra mayor fuente de información que dan los abogados de los casos, información que van recogiendo e información que dan algunas y algunos de los detenidos en los CDP. Este informe quizás es más largo de los acostumbrados porque quisimos compartir parte de esa información cualitativa para que todas aquellas personas que de alguna u otra manera acceden a este informe puedan escuchar esas voces, puedan escuchar a las madres, a los hermanos, a los esposos, pero sobre todo a las madres, esposas e hijas de los detenidos cuando claman justicia. Por eso, en este informe hay mucho más información cualitativa que ratifica lo que el frío número estadístico dice. Eso ha sido parte de las
estrategia para que se puedan escuchar esas voces. Pero la emergencia humanitaria compleja es el contexto en el cual nos movemos desde hace muchos años en Venezuela, aproximadamente desde el 2013-14. Pero la cosa se ha ido complicando mucho, porque ya no es solo la hiperinflación, sino que está también la dolarización, la desaparición de los servicios públicos, la consabida inseguridad, que cada día es más inseguridad contra las fuerzas de seguridad del Estado, porque son estas las que han ido, como un sistema de control, aumentando los riesgos de la comunidad y los riesgos de la sobrevivencia en las comunidades, especialmente en los sectores populares, que son las mayorías. No hay salud, no hay educación, los programas educativos se han ido al traste, no hay alimentación suficiente para toda la población y para colmo se dolarizó el país. Es decir, una moneda que no podemos producir, una moneda que llega ya sea por los caminos verdes, irregulares o legales, que también llega mucho dinero por ahí, pero que no es accesible para la mayoría de la población. Ese caldo de cultivo, ese líquido amniótico donde estamos flotando todos y todas las venezolanas dentro del útero de esa mujer llamada Venezuela, le llegó lo que faltaba, que era la pandemia del COVID-19. Todo esto, recordemos que ha sido no solamente identificado, sino que ha sido publicado por organizaciones y comisiones de Naciones Unidas. Ya sabemos que estuvo aquí la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y espero que ustedes hayan podido leer el texto que se cita, que yo no lo voy a leer porque si no, no vamos a terminar nunca y se puede hacer muy fastidioso. Nosotros tenemos dos metodologías en nuestra investigación. Hay una metodología que es día a día, en donde la información que va saliendo, que va fluyendo, nuestros veteranos y veteranas periodistas la van recogiendo y se va publicando en los alertas por las redes e inmediatamente esas son reproducidas por otras redes y eso mantiene informado día a día de lo que está pasando a muchas fuentes alternas. Y así la información circula tanto nacional como internacionalmente. El monitoreo es diferente, el monitoreo es una investigación con mucho rigor, con mucha metodología y mucho control de la información. Este año aumentaron las informaciones, evidentemente, porque cada vez más nuestras y nuestros investigadores van profundizando los contactos y sus fuentes y consiguen muchos eventos que aunque sucedan en estados que no cubrimos, o aunque sucedan en las prisiones que tampoco las cubrimos en nuestra investigación, se van registrando en los alertas. Estas diferencias metodológicas hacen que los datos iniciales que van a ver en el informe, que son los de los alertas, no coincidan totalmente con los resultados del monitoreo. El monitoreo es realmente nuestra investigación formal. Por eso es tan importante aclarar esta información. Si ustedes recuerdan de la época de la colonia, porque eso nos lo contaban en la escuela primaria, al menos en la que yo fui, se decía mucho esa expresión, se acata pero no se cumple. Eso viene de una tradición en donde los españoles, la reina, los reyes de España, hacían normas y leyes que enviaban a la colonia, a las diferentes virreinatos, nosotros que éramos una capitanía general, etc.
Eso produjo un gran conflicto entre los criollos, hijos de los españoles, porque también era la élite, y los que estaban enviando allá las normas, desde allá las normas. Entonces surgió esta expresión. Ellos contestaban, sí, se acata, pero no se cumple. Eso se convirtió en una tradición. Y hoy, al igual que ayer, vemos que las normas que menos se cumplen, aunque se acaten, son aquellas que protegen a la población más carenciada o desfavorecida. Entre quienes se encuentran las personas que, bueno, que cometieron una falla, que cometieron un delito y que tienen que sufrir las consecuencias de estas acciones para poder, desde una perspectiva de rehabilitación, volver a la vida en sociedad y no correr riesgo de volver a cometer un delito o una falta. Así es lo que sucede con el artículo 43 de la Constitución de Venezuela. Se acata, pero no se cumple. Toda persona que está privada de libertad, ya sea detenida o en algún otro espacio como los servicios militares o civiles, son responsabilidad del Estado. Su vida, su calidad de vida, proteger su integridad física, psíquica y moral es responsabilidad del Estado venezolano. Por eso, aquí la única responsabilidad está en quienes tienen el poder, porque acatan pero no cumplen. Es verdad que gracias a la pandemia pudimos enterarnos de muchas cosas que no se conocían. Una de ellas fue que el tema salud se hizo más visible en todo el país, no solamente en los centros de detención preventiva y no solamente en las cárceles. Pudimos conocer a profundidad, por ejemplo, el estado de los servicios públicos de salud, la situación hospitalaria. No solamente por el problema del COVID se estaba muriendo gente, sino que no había cómo atender a las personas que llegaban por las tradicionales enfermedades comunes, como infartos, como problemas de riñón, etc. En el caso de nuestro interés especial, la situación es realmente impactante. Durante el año se registraron en nuestra investigación, en nuestro monitoreo, 208 fallecidos, es decir, 208 muertos bajo la custodia del Estado en los calabozos. ¿A qué se debieron esas muertes? Aquí tenemos el primero y el segundo semestre, como para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo hay fluctuaciones en el transcurso del año, ¿ok? Hubo menos muertos en el segundo semestre por desnutrición, por escabiosis, Ok, parece que hay un problema con el internet de la profesora. Les pedimos disculpas, estamos tratando de solucionar esto. Hemos perdido internet con la profesora Magali.
Carlos creo que también está teniendo problemas con internet. Justamente cuando la profesora estaba refiriendo las 208 muertes que los investigadores de Una Ventana a la Libertad confirmaron en 2020, los calabozos policiales, los que estamos monitoreando, los que la ONG está monitoreando en 19 estados del país, se congeló, la profesora perdió el internet, les pedimos unos minutitos mientras solucionamos este detalle técnico con el internet que afecta a varios en el país. Víctor, ¿qué pasó? Sí, ahí está la profesora volviendo. Ah, ok, es que me quedé sin conexión, decía. Sí, profe. Bueno. Ya todos están al tanto. Qué bueno tenerla de nuevo. Comparta pantalla en lo que pueda para que sigamos viendo. Estamos en la lámina de las muertes registradas en 2020. Ok, tú puedes ver 208 documentadas. Ok, ya retomo entonces. Ya aquí tenemos las enfermedades que son las verdaderas que van a producir las muertes. Porque en la gráfica pueden observar que la mayoría de las muertes son por enfermedades. Es decir, esas muertes que se dieron por enfermedades son al final la primera causa de muerte en los centros de detención preventiva. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que si hay 143 muertes por enfermedades, la segunda causa son las fugas y recapturas. Hay 42 muertes por fugas y recapturas. En cambio, las muertes por riñas, que son serias, son 15 casos. Las muertes por motines, 5, y otras causas son 3. Lo que yo quiero destacar no es que haya muertes que no son importantes. Lo que quiero destacar es que las causas de muerte importantísimas, porque son las que están acabando con la vida de una gran cantidad de gente, de alguna manera se mantienen, se quieren mantener ocultas. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Usted va a compartir pantalla? Algunas personas están pendientes de ver la pantalla para visualizar los datos que usted logró sistematizar del informe. Ok, volví a... Pues está en compartir pantalla desde antes, no ahora. Listo. Vamos a esperar en algún momento que el internet haga su trabajo. Si pueda, vuelva a compartir en share screen para visualizar esos datos que nos hablan de cómo están muriendo los reclusos en los calabozos policiales, ¿no? Antes era más común ver muertes por riñas y estamos viendo que ahora la mayoría es por situaciones vinculadas a la salud. Bueno, creo que sí, bueno, voy a volverle a dar a compartir pantalla. Perfecto, para visualizar esos datos. ¿Y ahora? Listo, ya va a cargar. Ahí la tenemos. Gracias. Bueno, estos son gajes del oficio. Disculpas a quienes se quedaron desconectados, pero bueno, las cosas pasan con nuestra calidad de internet. Sigamos entonces. Ratifico, más del 50% de las causas de los muertos se deben a enfermedades de las que se encuentran en el cuadro de la izquierda, de mi izquierda, bueno, en el cuadrito que acompaña la imagen. ¿Qué significa eso? Que hay una segunda causa de muerte que es muy seria y luego vamos a las de las enfermedades. ¿Por qué es muy seria? Hubo 243 fugados durante el año 2020. Estas fugas, en el 90% se dieron en el primer semestre ante el pánico que cundió
por la pandemia y las condiciones de vida en que están los que están detenidos en esos centros de detención preventiva. Esto produjo una situación de pánico y empezaron a generalizarse las fugas y los intentos de fuga en casi todo el país. Luego aparece esto continuamente. Hay 42 casos que se dan a lo largo del año en los cuales aparece por lo general esta frase: muertos registrados por enfrentamiento en el proceso de recaptura. También se dice muertos registrados por desobedecer la voz de alto en el proceso de recaptura. Es decir, que la primera causa de muerte, que no es por enfermedades, es por la acción de los guardias y demás custodios que participan, ya sean policías, guardias nacionales, etcétera, que participan en el proceso de recaptura. Si ustedes observan los alertas de todo el año, se van a dar cuenta que aparece mucho la frase muerto fugado de tal parte. Y cuando uno lee el texto dice, el fugado no respondió a la voz de alta de las autoridades durante el enfrentamiento que se dio en la recaptura. Esto es grave. Esto es muy grave porque ambas causas de muerte fundamentales, las enfermedades y los procesos de recaptura, son muertes evitables. Es decir, cuando vemos las causas, las enfermedades, nos damos cuenta que el problema no es solo el COVID. El problema es la salud. Por ejemplo, vean los datos de ese año. Hay 5.751 casos registrados por enfermedades. No hay datos oficiales en Venezuela de nada, ni del presupuesto nacional, ni de los presos. Así de simple. Estos son los datos que nosotros hemos podido recoger. Esto no significa que sea el 100%. Esto significa que en 273 centros de detención preventiva pudimos identificar esta cantidad de personas enfermas. Y si ustedes leen la cita, se van a dar cuenta que Caracas es la burbuja, pero en los CDP parece que no. Así lo dicen los familiares de los presos, porque están presos en centros de detención que no son para mantener personas más de 48 horas. Esas personas están a riesgo. Y están a riesgo de una enfermedad muy conocida, muy compleja y tratable, que es la tuberculosis. Este equipo organizado de comités de familiares, que no está en toda la región y que es una de las cosas que hay que estimular que siga sucediendo, este comité de familiares organizadas de la Policía Nacional de Boleíta, donde está el CDP más grande y más hacinado de Caracas y el área metropolitana, hablan de que hay más de 100 casos. Si ellas pueden decir eso, nosotros no tenemos por qué dudar de su palabra, porque si no fuera así ya, los datos oficiales estarían circulando. Este es un dato que queremos hacer visible porque, bueno, porque el discurso oficial, mucho bla, 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 las mujeres, mandando a las mujeres a que se embaracen para que nazcan hijos de la patria, etc. Pero las mujeres embarazadas o no embarazadas somos muy maltratadas
en este país y durante la pandemia la situación se ha hecho peor. Hay 1.749 mujeres detenidas, lo cual significa más o menos 7.7, casi un 8%. Ese es el dato, digamos, general, no solo en Venezuela, en casi todo el continente. Las mujeres detenidas aproximadamente forman del 6 al 8% del total. ¿Cómo reciben atención las mujeres que llegan o se embarazan adentro de los centros de detención preventiva? Lo cual es un proceso que no debería darse, puesto que se supone, según la ley, según el Código Orgánico penal, dicho de penitenciario, se supone que ahí están a resguardo y que solamente su pareja registrada puede entrar y tener relaciones sexuales con ellas. Sin embargo, nosotros estamos viendo que si estas mujeres entran embarazadas o se embarazan adentro, no hay forma de que ellas tengan una atención correspondiente a toda la normativa nacional e internacional que existe sobre la detención de mujeres embarazadas. Desde todas las normas internacionales. Desde el 55, el Pacto de San José claramente lo establece. Entonces, son de vez en cuando atendidas, de vez en cuando trasladadas, solamente las trasladan cuando van a adultos. Esa es la realidad. Y no es solamente un caso, hay muchos casos en los cuales dan a luz en el mismo centro de detención preventiva, que no fue este año el caso. Este año hubo abortos dentro de los CDP. Las mujeres no embarazadas, pues tampoco. Es decir, las mujeres que están en los centros de detención preventiva están a la buena de Dios. Y las mujeres sabemos que cuando las condiciones de sobrevivencia son sanitariamente negativas, los riesgos de enfermedades infecciosas vaginales aumentan. Es decir, se cumple el inciso 7 del Código Orgánico Procesal. Pues no. Cuando vemos el número total de muertos por salud, ahí sí nos encontramos con la realidad. La tuberculosis. La tuberculosis es la causa fundamental de muerte dentro de los centros de detención preventiva. Es decir, las nuevas cárceles en Venezuela están infectadas, contaminadas, son los sitios más inseguros para la salud y la vida de las personas detenidas. Como pueden ver, cuando la tuberculosis y la desnutrición, que son las dos primeras causas, se mezclan, viene la muerte con mayor seguridad. Esto es gravísimo. Este es el verdadero problema. A esto se agregó un problema. La desnutrición es tan grave en los centros de detención preventiva porque de manera improvisada, como señalamos en nuestro primer semestre, en el informe del primer semestre, y quizás por el mismo miedo que tenían los detenidos de contaminarse con el COVID-19, que a la vez lo tenían el personal de custodia administrativo de los CDP, se suspendieron las visitas de familiares. La desnutrición se hace más seria y las
diferentes enfermedades se hacen más serias porque la familia no tiene acceso directo a la entrega de alimentos y de medicamentos, y esa es la gran falla. Los centros de atención preventiva no son centros para permanecer más de 48 horas y carecen de sistemas para alimentación, para atención médica. No existen médicos, muy pocos CDP contados tienen médicos, creo que son 21. Esta situación es muy grave. Esto es una flagrante violación de los derechos humanos. Por eso se está muriendo la gente dentro del CDP. Si ustedes ven, hay por fuga 42 y nosotros tenemos este dramático cuadro. Este es un caso del Estado Bolívar. Hace años que no se atiende la situación de salud en los CDPs del Estado Bolívar. Estos se están convirtiendo en depósitos de seres humanos. Y ahí no se sabe, ahí se entra, pero no se sabe quién puede ser la próxima víctima, ya sea por tuberculosis, por desnutrición o por otra enfermedad, o por la mezcla de enfermedades, o por morir en la llamada recaptura. Recuerden que la desnutrición disminuye las defensas y nos hace fáciles víctimas de cualquier infección que pueda existir alrededor. Los centros de detención preventiva son centros de infección circulante. Disculpe. El hacinamiento lo hemos llamado en el informe el compañero ideal de la tuberculosis, porque el hacinamiento es el que permite la convivencia de gente enferma con gente sana, ahí no hay para dónde coger, y entonces ahí se contamina fácilmente todo el mundo. El proceso, esa es la justificación que se usa para la no atención en tuberculosis, es que el proceso es muy complicado para la obtención de medicamentos, que hay una normativa internacional, etcétera, etcétera. Pruebas de laboratorio que son sumamente costosas, y entonces con eso consiguen nada. Son responsabilidad del Estado. Entonces, si en unos 273 centros de detención preventiva, en donde hay 7.457 cupos para una estadía de 48 horas más o menos normal. Durante el año 2020 tuvimos 24.218 para final del año. Esto es un 325% de hacinamiento. ¿Quién puede estar sano en esas condiciones? Ahí ven la cantidad de hombres y las cantidades de mujeres. Si ustedes ven las fotos que circulan en las redes, en los artículos de nuestros investigadores, en las alertas, se van a dar cuenta de los niveles de hacinamiento, cómo es la convivencia. Hay casos en donde nos narran, un recluso narra a nuestro investigador que uno se para, el otro se acuesta y un tercero está sentado. El que se acuesta tiene la cabeza entre las piernas del que está sentado para poder aprovechar al máximo el espacio. 6 metros por 6 metros, 5 metros por 5 metros. Esta es la verdadera causa de todas las enfermedades que se están generalizando en los centros de detención preventiva. Y contrario a lo esperado, porque hay mucha propaganda con la descongestión de las prisiones y de los calabozos, durante el segundo semestre aumentó el número de centros de detención preventiva en el estado de hacinamiento. Es decir, pasamos de un 283 a un 324% de hacinamiento.
hombres y mujeres. Y aquí vemos que hubo una pequeña disminución en el segundo semestre del número de mujeres y un pequeño aumento del número de hombres, pero ninguno de ambos, ninguno de los dos es suficientemente significativo. Es interesante recordar y señalar lo que nos informó nuestra investigadora Angélica, por cierto, nuestra investigadora de Caracas, en relación con el aumento de denuncias por violencia de género. Esto es ratificado por las redes de mujeres que trabajan con el tema y que podemos ver a través de las computadoras y de los celulares. La cuarentena generalizó de una manera muy peligrosa la violencia de género dentro del hogar, así como también se aumentó la violencia contra niñas, niños y adolescentes. También aumentó la atención vía telefónica. Convivir 24 horas con un maltratador o con una maltratadora, porque hay mujeres que maltratan, pero la mayoría son hombres. Esa convivencia de 24 horas del hacinamiento, de la pandemia, que nos han obligado por la pandemia, ha generado un mayor número de pedidas de auxilio por las redes sociales que se atienden por teléfono y que han facilitado también un aumento del número de denuncias. Eso ha generado otros problemas gravísimos porque los cuerpos donde se ponen las denuncias trabajan un día sí, el otro no, con esta pandemia, con este encierro, pero es notorio esto que nos dice nuestra compañera de Caracas y no está sucediendo en todo el país. Por si esto fuera poco, bueno, las ambulancias no existen. O sea, si un CDP tiene una ambulancia, eso es una extrañeza que se da en un estado. Del resto, no hay. La familia ya lo dice claramente en Vargas, que el hacinamiento ha aumentado muchísimo. En otros estados nos dicen las condiciones deplorables de ventilación, de agua, que son comunes a todos los CDPs en todo el país. Yo estoy poniendo ejemplos, pero esto no significa que eso se da nada más ahí. La falta de servicios públicos y el hacinamiento de pacientes, de detenidos enfermos con detenidos sanos es en todo el país, todos los CDP, pero no los puedo poner aquí. Todo esto lleva al tema de quién es el organismo del Estado que cubre los gastos de los centros de detención preventiva. Porque si bien recordamos, la anterior ministra de los servicios penitenciarios dijo que los centros de detención preventiva no eran problema de ella, lo cual es ilegal, porque el mismo código dice que todos los centros en donde haya personas que tengan procesos de detención o vinculados a ese código están sometidos a las mismas reglas. Así que si el ministerio le da presupuesto a las cárceles, debería darle el presupuesto a los centros de detención preventiva, pero no es así, no solamente no les dan el presupuesto, como dice este funcionario a nuestro investigador del Estado Vargas, del Estado Nueva Esparta, no solamente no les dan presupuestos desde el ministerio, sino que no tienen. Por eso los CDP dependen de la familia y hay muchos detenidos y detenidas que están fuera de la zona en donde vive o reside su familia. Por eso la situación puede llegar a ser sumamente delicada. El agua potable la lleva la familia. 112 CDP dicen que tienen acceso al agua a través de tubería, pero esos mismos 112 CDP en su mayoría, de acuerdo a las narraciones de nuestros investigadores, tienen que pagar, contratar camiones de agua potable. ¿Por qué? Porque simplemente
hay la tubería, pero no llega al agua. Eso es muy común. Hay tubería, pero el Estado, esto sucede en Lara, sucede en Nueva Esparta, en donde simplemente ellos tienen que hacer una recolección con la familia, que les den dinero para poder pagar camiones de agua potable para que les lleguen, a pesar de que hay tuberías, porque hay regiones, hay casos, por ejemplo en Lara, en donde pasan hasta 40 días, o en Margarita hasta 40 días, sin acceso al servicio, a pesar de que hay tuberías. El aseo urbano, bueno, aquí en Caracas lo sabemos, si en Caracas no llega el aseo urbano y Caracas es la burbuja, imaginemos cómo estará el interior. Pero lo más grave es que no solamente hay un problema con el aseo y el servicio del aseo, sino que hay acumulación de desechos dentro o fuera de la celda. Esto es todavía más grave cuando vemos que en algunos de los casos, la mayoría, muchos tienen que hacer sus necesidades en letrinas improvisadas o en bolsas plásticas, a la espera de que venga la familia y puedan desechar las heces que se encuentran en esas bolsas plásticas. El acceso al agua limita el acceso a las duchas. La luz natural y la luz artificial, más natural que artificial, es parte de la calidad de vida de los que se encuentran en estos centros de detención preventiva. Sin embargo, hubo medidas especiales. Ya yo les había dicho que hubo suspensión de las visitas, cuando toda la vida y calidad de vida y sobrevivencia de las detenidas y los detenidos depende de su familia. 256 CDP suspendieron, de los 273, suspendieron las visitas. Esto se convirtió en un problema muy serio, porque había que dejar la comida, después de horas de colas, en las afueras, con una persona que la recibía, un guardia o un custodio, que la recibía, pero la familia nunca supo si esa comida le llegó, o le llegó completa, o le llegó antes de que se echara a perder a su familiar detenido. Igual sucede con los medicamentos. Se les lleva los medicamentos y apenas reciben 2 o 3 pastillas. Pero eso no es lo más grave, eso no solamente es lo grave. También se les está cobrando sobornos a la familia y algunas veces a los detenidos por pasarles la comida o los medicamentos a las personas detenidas. Es sumamente grave. Esto pasa con la ropa, esto pasa con los productos de limpieza. Y si esto fuera poco, no nos olvidemos de los pranes. De los pranes también hay en los CDP y también son negociadores para que se entreguen y se suministren medicamentos, alimentos y otras necesidades, para cubrir otras necesidades para los detenidos. Es más, son los que dan en donde ellos están los servicios de seguridad. Y aún así, lo más grave, en algunos ejemplos que se van a encontrar en el informe final, en el informe del que hablo, van a ver cómo en algunos casos son los pranes los que se tienen que enfrentar a los guardias o custodios para permitir el acceso o para que lleven a una persona enferma, grave, a un hospital, a un CDI, para que la trasladen. Y esto es criminal. Las famosas medidas especiales de las que hablé antes. Si vemos los números, que son importantes, no estoy devaluándolo, de cuántas personas pudieron recibir el beneficio de una medida de una jornada, en una jornada de descongestionamiento, cuando estamos hablando de 24,000 y tantas personas recluidas en los CDP,
los números se nos hacen insignificantes. ¿Cuántos de los que están detenidos merecieron este tipo de medidas? No podemos negar que es valioso que todas estas personas hayan podido salir. Y esperamos, y realmente esperamos, que las que pudieron participar en las jornadas de agilización de causas reciban este año los resultados que le toquen, ya sea pase a una cárcel a cumplir el resto de su sanción por haber cometido un delito o una medida complementaria que le permita hacer casa por cárcel o cualquier otra alternativa como su libertad. Lamentablemente, todo el tiempo que esta gente ha estado en los centros de detención preventiva no ha recibido ningún entrenamiento para llegar a la calle y vivir como un ciudadano normal sin cometer delitos. Las protestas. Estaba esperando que ustedes pudieran leer el texto que está a mano izquierda. Las represalias, las sanciones a las cuales se someten los y las detenidas que protestan ante la necesidad de atención realmente pueden llegar a ser muy serias. Tan serias que en algunos casos, no solo en Anzoátegui, como el ejemplo que está acá, la familia, los familiares, son los que se están organizando. Así como en Boleíta encontramos que hay un comité de familiares, se están organizando y hacen las protestas, muchas protestas, por atención para las personas detenidas y para disminuir la detención en condiciones de riesgo. Es decir, hay protestas por muchas razones. Todas esas razones están vinculadas a las condiciones de vida que se encuentran nuestros reclusos. La más frecuente de las protestas es la huelga de hambre. La huelga de hambre es muy general. Yo no puedo dejar de reírme porque dije algo que no debía haber dicho en nuestro informe, porque creo que quedó muy informal. Pero es fácil hacer una huelga de hambre cuando no hay comida. Y eso es casi que una burla a la realidad, pero me disculpo, pero es verdad. Cuando no hay comida disponible, es mucho más fácil hacer una huelga de hambre, aunque estemos pasando por una crisis de desnutrición. Muchos motines, que es la segunda expresión de la protesta, y muy poca violencia contra custodios. Como podemos ver, en 95 centros de detención preventiva de los 273 monitoreados hubo protestas de los reclusos. Pero las protestas no siempre son violentas. En este informe, ustedes casi ya al final van a encontrar el ejemplo del estado Zulia, del famoso retén de Cabimas, que tiene desde hace un año, desde principios del año 2020, una intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se pide unas reivindicaciones urgentes, no solo para las personas detenidas, hombres y mujeres, sino también para los reclusos. Se protege en esa decisión de la Corte, de la Comisión, se protege también al personal que trabaja en el retén de Cabimas. Sin embargo, no ha pasado nada. El gobernador todos los días dice que va a cerrar ese retén, pero ahí está, terminó el 2020 y no han hecho nada y el retén está abierto. Ante soberana crisis, las personas detenidas en el retén, después de hacer muchas protestas violentas, perdón, llegaron a un acuerdo entre todos los recluidos y recluidas y realizaron
una protesta pacífica que es muy importante que la lean, porque estuvieron 5 horas en la avenida Andrés Bello, creo, sí, que es la más cercana al retén. Estuvieron 5 horas en la calle, protestando, pidiendo comida, pidiendo agua, pidiendo atención. Algunos llevaban cargado a otros para que pudieran salir porque estaban enfermos y no podían caminar solos. Esa protesta en donde participaron también mujeres duró 5 horas en la calle. Y el acuerdo, la organización que ellos hicieron fue tan clara que no hubo una protesta que fuera violenta. Nadie se fugó, nadie disparó. Y a las 5 horas, cuando empezaron a llegar comida y agua, volvieron todos y todas a sus celdas. Es decir, si nosotros les estuviéramos garantizando como Estado, perdón por la inclusión, a las personas detenidas alguna alternativa de convivencia diferente, con menos riesgos, tendríamos la posibilidad de que aprendieran una convivencia diferente y pudieran salir a integrarse a la sociedad, si no todos, muchos de ellos. Puesto que fueron capaces, con los planes incluidos, de hacer esta protesta tan organizada y cero violenta. Pero no siempre las cosas salen así. Y la impunidad facilita, me disculpan, pero alguien retrocede y suena la corneta. La impunidad es estímulo, decía o dice mi profesor de criminología, el doctor Carlos Villalba, que me ayudó a dar los primeros pasos en este campo. Carlos Villalba decía, impunidad es estímulo. Eso está clarísimo. Hay un caso en nuestro informe en donde en un estado se ha disminuido mucho la violencia dentro de los CDP porque pusieron detenido, juzgaron y le dieron 17 años de prisión a un custodio que violentó a un detenido. Imagínense cómo sería la violencia que esta persona ejerció contra ese otro ser humano, porque esa es la clave. Cometieron un delito, tienen que devolverle a la sociedad con sanciones, no con castigos, tienen que devolverle la falta cometida y aprender a convivir de una manera distinta. Si no es así, entraron a la escuela primaria de violencia y delito, que es el CDP, y cuando salgan van a ser doctores en violencia. Porque la impunidad y la violencia se integran. Y si yo entré aquí por violación, mañana violo y mato. ¿Por qué? Porque yo no voy a volver a entrar a este sitio. Es decir, no le dimos nada, ni los CDP, nuevas cárceles, ni las prisiones, ni nadie ayudó a que esas personas que teóricamente entran a estos centros de detención por 48 horas y luego a una prisión, deban recibir para que no salgan en las mismas condiciones que entraron. Se acata, pero no se cumple. La restricción de visitas, que es la más común, es una sanción dolorosa y dura. Y en estos momentos en que estaban sin visitas, porque la pandemia
hizo que la cuarentena eliminara las visitas. Sin embargo, durante el año se suspendieron 141 visitas. Pero es un delito, es lesa humanidad, la restricción de alimentación. Ojo, la tortura, aislamiento. ¿Cuántos de los aislamientos disponen de comida cuando los que están en las celdas no la tienen? ¿Y cuántos de los aislados torturados? 131 casos de exceso de fuerza. Esto es grave. 291 el total. Bueno, o hay una intervención, o hay una forma de hacer justicia, o lo que nos espera va a ser más muerte, más inseguridad, más odio y más injusticia. Y eso no es lo que nosotros queremos. Por eso hacemos este esfuerzo de ser la voz de quienes no tienen voz. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. Tenemos algunos colegas periodistas que quieren hacer unas preguntas. Vivian Sequera, de Reuters, quiere preguntar. Igual pueden escribir por el chat quienes quieran hacer sus preguntas. Vivian, podemos empezar contigo. A ver, Vivian quería preguntar, no sé si sigue en línea. Vamos a esperar. Igual tenemos a otros colegas. Si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, el informe lo vamos a tener presente, lo vamos a tener en la página web de Una Ventana a la Libertad. Vivian, el total de muertes y la primera causa de enfermedad. Nos pregunta que refresquemos otra vez cuántos reclusos murieron en 2020 y cuál fue la primera causa, si fue enfermedad. La primera causa de muerte son las enfermedades. Después de las enfermedades, proceso de recaptura después de la fuga. Estas son las dos grandes causas de muerte, en las cuales el COVID es casi que inocuo. Ah, ok. Ella nos está preguntando, como quiere compararlo con el informe de 2019, profe. No sé si recuerde, igualito podemos hacerle llegar a Vivian. Si nos dejas acá tu correo, te podemos enviar el informe anual de 2019, cuestión de que puedas comparar. También dice, ¿por qué no se reportan defunciones por COVID en 2020? Es que no había pruebas, profesora. Bueno, yo no quiero ser muy ofensiva, pero la verdad es que no podemos decirlo porque los datos del país no son confiables. Así que tampoco deben ser muy confiables las informaciones que circulan dentro de los centros de detención preventiva. Nosotros tenemos registrados 3 casos confirmados de fallecimiento. Hay 100 y tanto que estuvieron en aislamiento por COVID, pero no se registró más fallecimientos que esos casos. De todos modos, sí, en la página web de Una Ventana están los 2 informes, final 19 y final 20. Sí, yo quería agregar algo a eso respecto a lo del COVID, porque no se reportan datos, porque ya lo dijo Magali, no hubo datos sobre COVID o solamente durante 2 meses algunos autoridades regionales comenzaron a dar pequeños datos, sobre todo en el Zulia, perdón, en Nueva Esparta, que fue donde el señor Dante Rivas, que creo que es la autoridad única del Estado
empezó a dar datos y la gobernadora del Lara, que hoy es ministra de Interiores y Justicia, el alcalde del municipio de Huecaipuro, el alcalde del municipio de Huecaipuro en Los Teques, comenzaron a dar algunos datos, pero creo que después los mandaron a callar y no hubo más datos exactos, o sea, no hubo ningún otro dato sobre fallecidos por COVID. Entonces, no tenemos información sobre datos de muertos por COVID porque no existió ese dato en ningún momento. En ningún momento, ningún funcionario del Estado habló ni siquiera de enfermos. O sea, los voceros oficiales, que eran la vicepresidenta y en algunos casos el presidente de la República, en ningún momento hablaron de que en las cárceles estaba pasando algo, ni siquiera la ministra para el servicio penitenciario para ese momento, que era la señora Iris Varela. Ella decía que todo estaba en las cárceles perfecto y que ahí no estaba ocurriendo nada. Bien, nos siguen llegando preguntas de los compañeros de la prensa. Tenemos una de Vanessa Moreno Lozada. Pregunta, ¿están haciendo test de COVID en los CDP? No, no hay Pero durante el segundo, no, perdón, sí, Carlos, disculpa, es no que durante el habla, segundo semestre aumentaron, aparecen registrados en el informe, pero todavía no alcanzan ni siquiera a un 1% de la población reclusa. Sí, bueno, eso era lo que iba a decir, que los que se han hecho son muy pocos para lo que lo que se necesita. Nosotros hablamos de que en Venezuela hay 110.000 presos en la actualidad, de los cuales 65.000 de esos están en centros de detención preventiva, que son los que nosotros estamos monitoreando y presentando en este informe, y son muy pocos los casos que se hayan atendido a los reclusos con test o con todo esto. De hecho, nos preocupa muchísimo ahora cómo se va a manejar la situación de las vacunas con relación a la población privada de libertad, porque la población privada de libertad no aparece en ningún tipo de registro. Los organismos de cooperación, tanto nacionales como internacionales, en sus registros, con excepción de la Cruz Roja Internacional, no tienen a los privados de libertad en su lista de personas a las que le dan apoyo. Entonces es preocupante eso, ¿no? No sabemos cómo se va a manejar las vacunas del COVID, que las vacunas del COVID que supuestamente se van a comenzar a practicar en relación a las personas que están privadas de libertad. Sí, nos siguen llegando preguntas. Esta es de Joana Marra, de Crónica 1. ¿Los casos de tortura registrados en este informe anual fueron por motivos políticos? No, no. Los primeros, déjame explicarle. La tortura en los centros de detención preventiva tiene muchas razones por las que sucede. No podemos asegurar que las torturas que se dieron durante el primer semestre, que fue el semestre en donde hubo un alto índice o una cantidad importante de detenidos y detenidas por protestar. Esos detenidos y detenidas no necesariamente los podemos identificar con las personas torturadas. En el segundo semestre, el índice de tortura de detenidos bajó por causas como infragantis, como protestas, reclamos. Es decir, los presos comunes no son presos políticos legalmente hablando. Entonces, dentro de los CDP no
deben haber presos políticos. Dentro de las prisiones comunes no deben haber presos políticos. Se supone que los presos políticos están en prisiones específicas. Nosotros no podemos decir que estos torturados o torturadas hayan sido los que podrían considerarse detenidos políticos como los que no tienen ninguna razón para estar ahí, no hay flagrancia, no hay protestas, no hay nada. No sé, no podemos identificarlo, sería una irresponsabilidad. Sí, vamos ahora con otras preguntas. María Victoria Fermín de Efecto Cocuyo pregunta: saludos, buenos días. Quería consultar un dato sobre la última lámina, sanciones y heridos. Su duda tiene que ver con el número de reclusos torturados. ¿Fueron 81 reclusos torturados o 57? Es que están diferenciados. Nosotros tenemos 81 en el cuadro donde se habla de los torturados. Pero cuando vamos al dato de las torturas, encontramos solo 57. No quisimos obviar ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque hay torturas que no se sabe cuáles son, no se sabe qué pasó. Entonces hay fluctuaciones entre los semestres. De todos modos, voy a revisar eso a ver al final cuántos, en principio son 81, pero los que se pudieron identificar al final fueron 57. Entonces vamos a revisar eso de todas maneras, pero no podemos darle hasta ahora más información. Vale, cualquier cosa le remitimos la información a la amiga María Victoria Fermín. Nos pregunta ahora Eric González de la ONG ProJuris. Buenos días. En el caso de los adolescentes que se encuentran detenidos en los CDP, ¿cómo el Estado ha hecho alguna acción para agilizar los procesos de traslados, en este caso a los albergues que reciben a los menores? ¿Y cómo es el trato dentro de los CDP para las adolescentes? Sobre todo al estar expuestos a todo tipo de peligro y enfermedades. ¿Permiten las visitas? ¿Tienen algún privilegio? Por lo general no. Por lo general tienen el mismo trato que muchos de las mujeres y los hombres. Sin embargo, existen regiones y existen centros de detención preventiva en donde sí se está respetando mucho la separación de adolescentes del resto de los detenidos. No son muchos, la verdad. No son muchos los detenidos adolescentes que podemos reportar, o menores de 18 años, y no son muchos los CEPs en donde hay estos jóvenes detenidos en condiciones especiales. Hay un caso en Vargas en donde mujeres y adolescentes, creo que es Caraballeda, tienen una atención muy especial. Y los hombres que están en el mismo edificio, en otro lado, es un caos. No, como que el castigo. Yo lo que quiero hacer énfasis en que no son sanciones, son castigos. Y por eso la manera de convivir está rodeada de tanta injusticia y de tanta insalubridad. Entonces, es grave cuando esto pasa en los sitios donde hay adolescentes, porque los menores de edad deberían estar protegidos en condiciones especiales. Pero en nuestro caso, la permanencia por más de 48 horas de un adolescente o de un menor de edad en un CDP es terrible. Si es terrible para cualquier adulto, pues es peor para un adolescente, porque la normativa es mucho más protectora, digamos. Entonces sí, hay casos que están adolescentes, hay casos en que no hay adolescentes, y lo que sí puedo decir por los datos que tenemos es que la población menor de 18 años en los CDPs monitoreados, que son 273 en todo el país, es baja, muy baja. Carlos, ¿querías agregar algo a esa pregunta? No, lo que dice Magali, o sea, primero es poca la población y también son pocos los lugares donde los adolescentes los tienen separados. Por lo general están con toda la población penal y si reciben el mismo trato que reciben los demás reclusos. O sea, no hay ninguna diferencia. Inclusive a los que tienen separados
también tampoco hay ningún trato diferencial hacia los adolescentes. Y en la pregunta había si decían si han hecho algún trámite para sacarlos de esos sitios. Mira, cuando tú conversas con con los policías, a lo mejor en privado, ellos están viviendo una experiencia tan terrible como la que viven los presos. Los policías de Venezuela están formados para cuidar a la ciudadanía, no para cuidar a los presos. Esto que está ocurriendo es que las cárceles de Venezuela se convirtieron se convirtieron en las nuevas cárceles venezolanas, es algo circunstancial y que yo responsabilizo de manera directa al Ministerio para el Servicio Penitenciario de esto. Pero estos no son espacios creados para tener a personas por lapsos mayores de 48 horas. Entonces, tenemos ahora aproximadamente un 30% de los policías venezolanos cuidando a presos en vez de estar en la calle cuidando a los ciudadanos por esta decisión terrible del Ministerio Penitenciario de no permitir el ingreso a los recintos carcelarios, que es donde todas estas personas deberían de estar si ellos no lo autorizan. Bien, seguimos con preguntas. Tenemos todavía 7 mensajes. Alexander Medina, de Radio Fe y Alegría Noticias. ¿En cuáles estados del país la libertad no ha podido realizar monitoreo y por qué? Bueno, hasta ahora, hasta el informe que estamos presentando hoy, hemos cubierto 19 estados, pero ya están previstos para este primer semestre que va transcurriendo 2 estados más. En el informe, en la primera infografía que se van a encontrar, en donde está el mapa de Venezuela, ahí está en cada estado cuántos están monitoreando, en cuáles estados y cuántos en cada estado. Ahí puedes obtener esa información. Sí, cada vez la Ventana de la Libertad ha ido sumando investigadores en esas regiones de difícil acceso. La Ventana está, por ejemplo, actualmente en Amazonas, Apure, y próximamente estarán otras regiones como el Tamaulipas. Luisana Solano, de La Voz de América. Estas cifras de más de 200 muertos y 300% de hacinamiento, ¿cómo se compara con el año anterior, es decir, 2019? Y ese año y el año pasado hubo un cambio en el Ministerio de Servicio Penitenciario. ¿Notaron cambios? ¿Qué esperan de estos cambios? Bueno, yo te voy a contestar la primera parte y dejo que Carlos conteste la segunda. Es clarísimo, pues. Yo no te puedo decir en este momento cuántos del 2019, si fueron menos o fueron más los muertos, o si fueron menos o fueron más los que están en hacinamiento, porque no he hecho esa comparación hasta hoy. Hasta hoy hemos estado trabajando con el informe 2020. Te vuelvo a decir lo mismo que le dije al compañero que lo preguntó antes, o a la compañera que lo preguntó antes. Los datos están disponibles en una ventana a la libertad, en los informes. Ahí los pueden ver. Yo creo que lo interesante hasta ahora que le puedo decir es que si bien en el 2020, entre el primero y el segundo semestre hay mucha variación por el impacto que pudo tener la cuarentena a principios de su imposición, que fue el 13 de marzo, lo que significa que fue a mediados del primer semestre. Eso produjo un aumento muy grande de protestas, detenidos, de todo tipo. Hubo mayor número de detenidos
sin flagrancia, por protestar. Pero en el segundo semestre, como que tanto adentro como afuera empezamos a aprender a convivir con la pandemia y a buscar formas alternativas de sobrevivencia. Y entonces disminuyeron algunos procesos y aumentaron otros. Por ejemplo, las protestas en la calle disminuyeron por la cuarentena. Claro, hubo casi nulo, muy pocos detenidos por protestas durante el segundo semestre. Ese es un trabajo interesante de hacer, pero metodológicamente hay que tomarse el tiempo para poder hacer esas comparaciones, entre otras razones, porque en el 2019 el número total de centros de detención preventiva monitoreado era menor que en el 2020. Entonces habría que hacer los cálculos correspondientes para poder comparar un total menor con el total mayor y que los resultados sean equivalentes. Entonces, por eso esos son procesos que exigen una metodología particular. Por ahora no nos hemos dedicado a hacer ese tipo de comparaciones. Sí, bueno, para con la segunda parte, primero quería aclarar que todos los informes que ha publicado Una Ventana a la Libertad están disponibles en nuestra página web, que es www.unaventanadelalibertad.org. Ahí hay un enlace que dice informes y ahí pueden ver todos los informes que hemos presentado. De hecho, recientemente hicimos un libro digital que compartimos y que está también en nuestra página, donde está la recopilación de todos los informes que presentó Una Ventana a la Libertad hasta este año. Pero hablando del tema del Ministerio Penitenciario, mira, el problema del Ministerio Penitenciario es que ellos dicen que estos presos no les corresponden a ellos. A ellos no les interesan los presos que están en los centros de detención preventiva y no les ha interesado nunca, a pesar de ser ellos los causantes del problema que se vive en los centros de detención preventiva. Esto es una decisión arbitraria de la ex ministra penitenciaria, ahora primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la señora Iris Varela, y donde tomó estos lugares que son para personas por poco tiempo de detención, lapsos no mayores de 48 horas, y los convirtió en cárceles permanentes, pero ellos dicen que esa no es su responsabilidad. Y lo han dicho en motines que han habido. Me recuerdo hace 3 años un incendio que hubo en la policía de Carabobo, donde fallecieron creo que casi 60 reclusos, y donde las declaraciones de la ministra Iris Varela para ese momento fueron que ella lo sentía mucho, pero que eso no era responsabilidad de ellos. Ahora, esto es una decisión arbitraria porque el Código Orgánico Penitenciario y el decreto de creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario dicen que es responsabilidad del Ministerio Penitenciario los privados de libertad que se encuentran en Venezuela, todos, independientemente si son procesados, si son penados, en cualquier condición, ellos son los que tienen que responder. Ahora, no responden, bueno, simplemente porque no quieren. Como decimos en criollo, se escurrieron el bulto y se lo lanzaron a los policías de Venezuela, que no tienen nada que ver con la atención y el cuidado de personas que están presas. Bien, seguimos con preguntas. Carlos Javier González, ¿en cuáles estados se basan estos números presentados en el informe? Bueno, los 273
centros monitoreados están en 19 estados, desde Margarita hasta Mérida, hasta Táchira, hasta el Zulia, hasta Amazonas. O sea, no puedo decirte yo uno por uno. Les copio lo que tenemos en nuestra nota de prensa, profe. Aquí están los 19 estados. Exacto. Lo puedes ver. 19 estados con 21 investigadores, porque por idea de la profesora Magali, consideró que el estado Miranda es muy complejo y entonces se dividió en 3 sectores. Altos Mirandinos, el eje de Valles del Tuy, está Guarenas Guatire, y hay 3 investigadores en el estado Miranda. Entonces son 21 investigadores en 19 estados que los pueden ver allí. ¿Algo más que quisiera agregar, profe? No, mi amor, eso, que son informaciones que sí, bueno, vamos por orden alfabético a tratar de recordarlos y decirlos todos. Algunos se van a quedar afuera, sí. Entonces mejor es leerlos ahí. Correcto, sí, son muchos estados, pero ahí los tienen. Y bueno, la idea de Carlos desde el día 1 que inició este proyecto en agosto de 2016, este año se cumplen los 5 años, era estar en toda Venezuela y poco a poco ha ido sumando a más investigadores. Bueno, Oraima Guillén da felicitaciones por este trabajo de la Ventana a la Libertad y pregunta: la visitante de la ONU de Derechos Humanos que estuvo hace poco aquí en Venezuela en este mes, ¿se reunió con ustedes? ¿Tiene este informe tan detallado y valioso diseñado por ustedes? Mil gracias. No, realmente no hubo ninguna reunión con ella porque el tema de ella no abarcaba los privados de libertad. Nosotros queremos que venga es el relator contra la tortura, el relator contra detenciones arbitrarias. Eso lo hemos dicho ya públicamente otras veces, ¿no? La función de esta relatora tenía un tema específico que eran las medidas coercitivas que se habían tomado contra Venezuela. O sea, su tema no estaba relacionado con personas privadas de libertad. Entonces, de hecho, desde hace muchos años Venezuela está pidiendo, las organizaciones de la sociedad civil venezolana estamos pidiendo que vengan otros relatores. Cuando vino la alta comisionada, se acordó que iban a dejar entrar a Venezuela, porque eso es importante para que venga un funcionario de esto o para que entre al país, tiene que autorizarlo el gobierno nacional. En este caso lo tiene que autorizar el presidente Nicolás Maduro, el ingreso de este relator a Venezuela. Se acordó que iban a venir 11 relatores. Esta es la primera que viene desde que vino la señora Bachelet, que fue hace un año ya, o creo que más de un año. Nosotros aspiramos que venga el relator contra la tortura, que tiene que ver directamente con el tema de cárceles, el relator contra detenciones arbitrarias, que también tiene que ver directamente contra el tema de cárceles, y bueno, los relatores que tienen que ver con el problema de alimentación y salud, que ahora se ha convertido también en un problema penitenciario. Bien, seguimos con las preguntas, ya nos quedan pocas. Alexander Medina: cuando Iris Varela era ministra de Servicio Penitenciario, muchas veces se excusó de la responsabilidad que tenía su ministerio de los detenidos en calabozos policiales y se le atribuía a los policías regionales, 6CPC o guardia. ¿Esa situación sigue así? Sí, sigue igualita, no ha cambiado, no ha cambiado para nada. O sea, ellos siguen diciendo que ellos no tienen ninguna responsabilidad con los privados de libertad. Ya expliqué anteriormente que según lo que dice la ley, o sea, según lo que dice el Código Orgánico Penitenciario y lo que dice el decreto de creación del Ministerio Penitenciario, a este ministerio le corresponde velar por los derechos humanos y las condiciones de reclusión de todos los privados de libertad en Venezuela, sin exclusiones. Ellos dicen que los que están en los centros de detención preventiva, como están en proceso, no les corresponde. Eso es una
un invento más de los muchos que ellos, o que la señora Iris Varela hizo en el tiempo que estuvo dentro del Ministerio Penitenciario, porque la actual ministra creo que ha tenido un perfil bastante bajo, ¿no? Bien, ya estamos concluyendo con las preguntas. Una vez más, hace una pregunta Vivian Sequera de Reuters. ¿Ya hay visitas en los CDP? Sí, sí, ya se implementaron las visitas desde hace unos cuantos meses, ya permiten el ingreso de visitas, ¿no? O sea, de visitas que entran. De hecho, las visitas nunca, bueno, se suspendieron visitas como tal con contacto físico de reclusos familiares, pero los familiares tenían que ir a los CDP durante todo el tiempo de la pandemia, porque ellos son los que surten de comida, medicinas. Bueno, Magali lo decía hace rato en su intervención, o sea, los que financian a la centros de educación preventiva en Venezuela vería como porque los cuerpos policiales, todos, cualquier cuerpo policial que usted quiera nombrar, no tienen responsabilidad en personas privadas de libertad. Sí, ya no tenemos más preguntas de la prensa, pero hay un mensaje bien valioso que nos comparte Yadira, creo que su apellido es Silva, corrígeme, Carlos, buena amiga de Una Ventana a la Libertad. Yadira es un excelente ejemplo de reinserción en la población penitenciaria. Ella llegó a estar detenida y ha dado su testimonio. Es una mujer que se reinsertó a la sociedad y que pues además tiene una historia bastante interesante. Y escribe lo siguiente: las cárceles son espacios tristes y oscuros en ambientes tensos y peligrosos. Sobrevivir en la cotidianidad de una prisión es un reto diario que debe superarse con firmeza y decisión. Cada una de las miles de personas confinadas en las cárceles de nuestro país ocupa un reducido espacio físico. Siempre les agradeceré a ustedes por seguir remando en este barco desde la distancia. Les pido no desmayen. Bendiciones. Bueno, Es gracias, realmente, Yadira. Dale, Magali, habla. es realmente emocionante escuchar lo que Yadira, que se encuentra al- realmente a la distancia, pues está fuera del país, ha dicho. Y nosotras y nosotros lo recogemos con el mismo amor que Yadira en esa larga historia que tiene, ha recorrido y siempre ha sido a partir de su vuelta a la vida en sociedad, el ejemplo de que sí hay mucho que hacer y mucho que lograr. Gracias, Yadira, por compartir con nosotros. Carlos. Gracias, Bueno, Yadira, a todos me los uno a asistentes. eso. Yo, yo me uno a eso gracias a Yadira por sus palabras. Ella sabe que la queremos mucho, que el aprecio es mutuo y que es una gran amiga y siempre ha sido una gran colaboradora de Una Ventana a la Libertad. Yo quería, antes de cerrar esto, esta presentación, eh, decirle a todo el mundo que el informe está disponible en nuestra página web. Está disponible también la nota de prensa que acompañó el informe, ya está en nuestra página web. Y a las personas que están en nuestras listas de correo, seguro que ya les ha llegado el informe completo junto con la nota de prensa que se elaboró para esto. Entonces, igual los que tienen, los que tienen inquietudes de años pasados, ahí están también los informes de años pasados que pueden consultarlos. Y bueno, nosotros estamos igualmente siempre a la orden de todos ustedes para cualquier
inquietud que puedan tener. Nuestro correo es ventanaalalibertad@gmail.com y nuestra página web es www.unaventanaalibertad.org. Estamos también en Twitter y en Instagram como @ventanalibertad. Igual esta presentación se va a colgar esta tarde en nuestro canal de YouTube, Una Ventana a la Libertad. Entonces, bueno, seguimos en nuestro trabajo, seguimos en la lucha, aspiramos en este año seguir sumando estados. Ya creo que llevamos, no se me olvidó, 20, 10, 21 estados y 19. ¿Ahorita cuántos, 19 en el Magali? informe. Ok, pero tenemos 21 ya, o sea que nos faltan poquitos, nos faltan 3 nada más para llegar para cubrir todos, o 4, 3 o 4. Aspiramos a lograr hacerlo en este año. Igual, bueno, gracias a todos por estar aquí con nosotros, gracias a Magali y a todo el equipo de investigadores de Una Ventana a la Libertad por ese excelente trabajo que hace. Bueno, gracias a Y nos todos vamos. Gracias a todos, que tengan feliz día. Ok. Gracias, Chévere, Keimer. Dávila, no. gracias. Saludos. España también. Saludos, Keimer. Sinergia también está Gracias, conectada. Sinergia también. Gracias. Gracias, Sinergia. Y bueno, y gracias a todos. De verdad, un placer haber estado con ustedes a la distancia. Esperamos el informe anual del año 2022 hacerlo nuevo en persona como siempre ha sido. Gracias y feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Feliz día. Ok, un placer.